del examen por el chat. Ahorita la pongo en la página web igual, para que la tengan ahí. Pero no la voy a hacer en clase porque quiero que cubramos más tema para que al final también nos queden como clases de repaso antes del examen final, digamos. Es como que prefiero gastarme el tiempo en el repaso del final que resolviendo el examen. Entonces ahí les mandé el PDF pues para que lo tengan, pero pues esa digamos un poco la lógica. Entonces, eh, si recuerdan lo que nos habíamos quedado en la clase pasada, era en el tema de estrategias mixtas. Y así como un recordatorio rápido es básicamente, hemos hecho por ejemplo el ejemplo de la tabla de los excesos, de los sexos que tenía, ya sabemos que tenía dos equilibrios de Nash en estrategias puras. Y después dijimos, bueno, ¿qué pasa si la gente está randomizando y ver si hay un equilibrio de Nash ahí? Y entonces cuando randomizábamos, llegamos y decíamos, bueno, vamos a suponer que la gente va a jugar con una probabilidad, no sé, digamos que la gente uno va a jugar con probabilidad alfa G y con probabilidad 1 menos alfa P, y que la gente 2 va a jugar, no sé, con beta y 1 menos beta o algo por el estilo, y ver si hay un alfa y un beta que hace que todo el mundo sea bueno la mejor respuesta. Entonces, como habíamos hecho eso, era, llegábamos y decíamos, bueno, suponiendo que el jugador 2 está jugando una mejor respuesta, está jugando una estrella mixta, por ejemplo, lambda 1 menos lambda, ¿cuáles son los pagos del jugador 1 de sus diferentes opciones? Y ahí encontrábamos la mejor respuesta y la hemos graficado como la línea azul, acá arribita. Y después hacíamos lo mismo para el jugador 2 y la mejor respuesta era, pues, es la superficie roja. Y ahí veíamos que había tres equilibrios de Nash, los de las esquinas, que eran los equilibrios de necesidades puras, que ya los habíamos encontrado, y este como de la mitad, que era un equilibrio de necesidades mixtas, donde digamos el jugador no jugaba 2/3 un tercio, y el jugador 2 jugaba, pues digamos con probabilidad un tercio jugaba golfito y con probabilidad 2/3 jugaba película. Entonces ahora lo que voy a hacer hoy es otro ejemplo, como digamos para mantenernos en, como recordar cómo se hacía esto, y después vamos a ver el famoso teorema de Nash, que es, digamos, la razón por la cual Nash, o pues una de las razones principales por las cuales Nash se ganó el premio Nobel en Economía. Entonces, voy a hacer un juego que a primera vista se ve un poco más complejo, y después vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, el juego es este juego de acá, donde tenemos al jugador 1 acá, al jugador 2 como siempre, y supongamos que queremos curar los equilibrios de Nash, tanto en estrategias mixtas como en estrategias puras. Entonces, digamos, si paramos por las estrategias puras, podríamos hacer el truco de las rayitas de siempre. Entonces, por ejemplo, si el jugador 2 juega E, la mejor respuesta al jugador 1 es jugar A. Si juega F, la mejor respuesta al jugador 1 es jugar C. Y si juega G, la mejor respuesta al jugador 1 es jugar D. Y ahora, si el jugador 1 juega A, la mejor respuesta al jugador 2 es E. Si juega B, la mejor respuesta es G. Si juega C, la mejor respuesta es G. Y si juega D, la mejor respuesta es entonces aquí parece que hay dos equilibrios de Nash, que son A, E y D, G. Pero entonces ahora supongamos que queremos encontrar si hay equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Entonces acá, este problema a primera vista es un poco más complejo que el que habíamos antes, porque, digamos, si yo fuera a decir, bueno, ¿cuáles son las probabilidades con que el jugador no juega diferentes opciones? Pues digamos que yo tendría que decir, no sé, alfa A, alfa B, alfa C, y alfa D, pues sería 1 menos alfa B menos alfa C. Pero si comparan con el problema que teníamos antes, antes teníamos un solo parámetro por cada jugador, que digamos era alfa. ¿Cuál es la probabilidad de jugar A? Y la probabilidad de jugar la otra opción, pues era 1 menos eso. Y para el jugador 2 tenemos un problema similar, que sería, no sé, beta E, beta F, y 1 menos beta E menos beta F, que también entonces deja como dos parámetros para el jugador 2. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ¿Sí? Entonces, como yo les había dicho, todo lo que teoremas que habíamos visto y demás se extienden a estrategias mixtas. Entonces, lo primero que uno debería tratar de hacer para simplificar el juego un poco es ver si hay alguna manera de eliminar estrategias. Y si las podemos eliminar, nosotros sabemos que los equilibrios de Nash van a sobrevivir a ese proceso de eliminación. Entonces, pues digamos acá la primera pregunta que uno se haría es, bueno, no sé, para el jugador 1, ¿hay alguna estrategia que domine a otra?
estrictamente. Sí, no, tal vez. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si hay alguna estrategia que domine a otra para el jugador uno. Pues a la B, ¿no? O sea, la domina. ¿Qué domina B? No, ninguna domina. No, ninguna. Sí, yo también creo que ninguna, porque B, creo que, digamos, aunque hay unas estrategias que pagan más en E y F, pagan menos en G, o viceversa. Entonces, ok, para el jugador uno parece que no. ¿Y para el jugador 2 hay alguna estrategia que domina a otra? Sí, G domina a F. Listo, entonces podemos eliminar a F, porque G domina a F para el jugador 2. Listo, entonces, ok, el juego parece que se simplificó un poco, porque acá abajo lo tengo un poco más, lo tengo simplificado. A ver. Ok, vale. Sí, vale. Aquí tengo eso. Y después, ya que no tenemos a F, ¿hay alguna estrategia ahora sí para el jugador uno que domine a otra? La D domina la B. Exacto. Entonces aquí ya el juego se volvió un poco más sencillo. Así que lo tengo por acá abajo. Y es este juego de acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces ahora, A domina débilmente a C, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces ahora, como que intuitivamente quiero que piensen en lo siguiente. Supongan que yo voy a elegir una estrategia mixta, ¿listo? Para el jugador uno, que le asigna una probabilidad a jugar A, la voy a llamar alfa A, le asigna una probabilidad de 0 a jugar C, y una probabilidad, pues, 1 menos alfa A, obviamente, a jugar D. ¿Listo? Sí. Ok. Ahora quiero que se imaginen por un segundo que alfa A es muy cercano a 1. O sea, básicamente, casi siempre juego A y con una probabilidad muy pequeña juego D. ¿Listo? Entonces, como que imaginémonos la estrategia, y ahorita lo hacemos formalmente, pero imaginemos la estrategia por un momento. Entonces, yo básicamente casi siempre juego A y a veces juego D. Entonces, si el jugador 2 juega E, ¿cómo se compararía esa estrategia mixta con C? ¿Cuál es el pago de la estrategia mixta si la persona juega E? Es alfa por 5, ¿no? Más 2 por 1 menos alfa A, ¿o no? Sí. Justo. Y si alfa A es un número muy grande, eso va a ser mayor que 4, ¿o no? Sí, si tiende a 1, sí. Listo. Ok, entonces a eso. Y ahora supongamos por un segundo que él juega G. En ese caso, la estrategia mixta me paga una combinación entre 3 y 8. Y si alfa tiende a 1, entonces es menor a 4, ¿no? Menor que 4, pero lo que nos importaría ahí es compararlo con 3, ¿o no? Sí, bueno, sería tantito menor a 3. No, mayor, tantito mayor. Porque Ah, estamos mezclando 3 con 8, ¿o no? sí. Entonces, como que intuitivamente, si esa estrategia mixta, que tiene un alfa muy cercano a 1, siempre le da más pago al jugador 1 que jugar C, ¿o no?
Entonces, básicamente lo que yo estoy proponiendo es, démonos cuenta que yo puedo dominar a C para el jugador 1. Y si yo puedo dominar a C, digamos, si puedo hacer esto, ya tengo un juego sencillo que es de 2 por 2 que yo sé cómo resolver o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, de acuerdo. Entonces, lo que quiero es esto. Quiero que sigma 1 domine a C. Entonces, a ver, voy a escribir eso en condiciones matemáticas. Entonces, lo que quiere decir eso es que 5 alfa A más 2, 1 menos alfa A sea mayor que 4, que es lo que paga si el jugador 2 juega E. Y también necesitamos que si el jugador 2 juega G, entonces 3 alfa A más 8, 1 menos alfa A, sea mayor que 3. Si tenemos esas dos condiciones, entonces la estrategia mixta domina C. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, Listo, entonces pues escribamos esas condiciones, o sea, simplifiquémoslas un poquito. Entonces la primera ecuación es básicamente 5 alfa A más 2 menos 2 alfa A mayor que 4 y 3 alfa A más 8 menos 8 alfa A es mayor que 3. 5. Aquí tenemos que, a ver, 3 alfa A es mayor que 2 y de la siguiente tenemos que menos 5 alfa A es mayor que menos 5. Y entonces de acá tenemos que alfa A es mayor que 2 tercios. Y de acá tenemos que alfa A es mayor que 1. Ah, no, es menor que 1, ¿no? Entonces básicamente, si alfa A está entre 2 tercios y 1, entonces sigma 1 domina a C. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces, pues eso está muy bien porque entonces podemos hacer efectivamente esto que tenemos acá, que básicamente es un jugador racional preferiría mezclar entre A y D, o sea, jugar algo aleatorio entre A y D con una probabilidad alta para A, mayor a 2 tercios, que jugar C. Entonces, el jugador nunca jugaría C y el jugador 2 sabe que el jugador 1 nunca jugaría C, entonces la podemos eliminar para ambos jugadores. ¿Están de acuerdo o no? Preguntas de esto concreto. Yo tengo una pregunta, profe. Habíamos dicho Dale. que la probabilidad asignada como al escenario C era porque no estaba dentro de los equilibrios de Nash, ¿verdad? O sea, cero acá, dices. Sí. No, no necesariamente. Simplemente viendo los pagos, lo que me di cuenta yo es lo que decía un poco al principio. Es como A domina débilmente a C. Entonces, si yo mezclando A y D logro que esa dominancia débil pase a ser fuerte, podría eliminar C. Ok, Entonces, por eso como que salí, por eso la teoría partió de ahí, digamos. perfecto, gracias, profe. Vale. Entonces, ya tengo este juego reducido y este juego reducido ya lo puedo resolver, digamos, parecido a como lo estábamos haciendo antes, que sería, voy a asignarle, digamos que este es jugador 1, esto lo va a asignar probabilidad alfa, entonces esto sería 1 menos alfa, y si a este le asigno beta, esto es 1 menos beta para el jugador 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es
encontrar las funciones de mejor respuesta de ambos jugadores, las voy a graficar y voy a ver dónde se intersectan. Entonces, les voy a recordar cómo se hacía esto. Supongamos que vamos a hacer el jugador 1 primero, ¿listo? O sea, encontrar la función de mejor respuesta al jugador 1. Entonces, lo que vamos a tratar de preguntarnos es, supongamos que el jugador 2 juega una estrategia mixta, que es beta 1 menos beta, ¿listo? Y vamos a tratar de ver cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a esa estrategia mixta. Ese es el objetivo. ¿Listo? Entonces, para encontrar esa función de mejor respuesta, ¿ustedes qué arrancarían diciendo? Supongan que ya están en el examen y tienen que hacer esto. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Queremos como maximizar la utilidad. Claro, entonces, ok, estaría bien. Entonces, digamos, la utilidad, Del segundo individuo sería igual. no, del primer individuo, porque Del estamos acordando la función de mejor respuesta del primer individuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lo que vamos a maximizar. Entonces, listo. Entonces, la utilidad del primer individuo la voy a escribir simplemente. Si él juega A y la otra persona juega sigma 2, pues sería 5 beta más 3, 1 menos beta. ¿Están de acuerdo? sí, Y si él juega D, que es su otra opción, entonces sería 2 beta más 8, 1 menos beta. ¿Están de acuerdo o no? sí. Sí, Listo. Entonces, digamos, maximizar la utilidad, pues en este caso quiere decir, quiero ver cuál de esos dos números es más grande, porque tengo dos opciones, o juego A o juego D o no. Sí, Entonces, digamos, yo prefiero A a D, o sea, mi mejor respuesta es A, siempre y cuando, pues, este número lo va a simplificar, esto sería 2 beta más 3, si no estoy mal, y esta sería 8 menos 6 beta. ¿Sí está bien? sí, Entonces, la utilidad de A es mayor que la de D siempre y cuando 2 beta más 3 sea mayor que 8 menos 6 beta, que eso pasa cuando 8 beta es mayor que 5, o sea, cuando beta es mayor que 5 octavos. ¿O no? sí, ¿Listo? D es preferible a, pues cuando pasa lo contrario, cuando 8 menos 6 beta es mayor que 2 beta más 3, y esto pues determina en que beta es menor que 5 octavos. Y él es indiferente cuando beta es exactamente 5 octavos. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo hasta acá o no? sí, de acuerdo. Entonces, voy a graficar la función de mejor respuesta. Voy a hacerlo acá al lado. Digamos que acá está el jugador 1 y acá está el jugador 2. El jugador 1 puede elegir cuánto vale alfa y pues obviamente el máximo valor que puede tomar es 1. Y el jugador 2 puede elegir cuánto vale beta y el valor máximo que puede tomar es 1. Parece que en 5 octavos pasa algo. 5 octavos está por acá, digamos. Listo, entonces, ¿cómo graficaría yo esto? Lo que está diciendo es, cuando beta es mayor que 5 octavos, yo elijo A. ¿Cómo se vería esto en la gráfica? alfa vale 1 cuando beta está entre 0, digo, está mayor a 5 octavos, entonces es una línea vertical. Así, justamente. Entonces, de acuerdo con lo que dice. Entonces, básicamente, cuando beta es mayor que 5 octavos, que es en esta parte de acá, nos están diciendo que A es
voy a jugar A siempre. O sea, es como si le asignara probabilidad 1 a jugar A, y asignarle probabilidad 1 a jugar A es jugar alfa igual a 1. Entonces, en esta región, alfa vale 1 cuando beta es mayor que 5 octavos. Ahora voy a graficar la segunda parte, que dice, cuando beta es menor que 5 octavos, entonces yo prefiero D a A. Entonces, ¿cómo se vería eso? Eso sería equivalente a jugar alfa igual a 0. Exacto, porque entonces básicamente le asigno probabilidad 1 a jugar D, que eso pasa cuando alfa es igual a 0, y entonces eso pasaría así. Porque aquí alfa vale 0 y beta se está moviendo entre 0 y 5 octavos. Y por último, nos dicen que L es indiferente entre D y A cuando beta vale 5 octavos exactamente. Y si yo soy indiferente entre B y A, pues me da lo mismo jugar A o D o randomizar o no. Sí, da igual qué probabilidad elijas. Entonces, sería así. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Esta es la mejor respuesta del jugador 1 a la estrategia del jugador 2. Antes de hacer la mejor respuesta al jugador 2, ¿preguntas sobre cómo saqué esto? No, está claro. Ok. Entonces ahora va a ser la del jugador 2. Entonces, aquí voy a hacer cuál es la mejor respuesta al jugador 2 a que el jugador 1 juegue una estrategia mixta. Y este de nuevo es el objetivo, es ver cómo se ve esto. Entonces, lo que voy a hacer es, ya sé que el jugador 1 va a jugar la estrategia mixta, voy a ver cómo se ve la utilidad del jugador 2. Y el jugador 2 tiene dos opciones, o juega E o juega G. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, la utilidad del jugador 2 de jugar E y que el jugador, al revés, de que el jugador 1 juegue la estrategia mixta, escribe así cortica, sigma 1, y él juegue E, ¿cuánto sería? Sería alfa veces 10 por 1 menos alfa, digo más 1 menos alfa por 4. De acuerdo. Y si él llegara a jugar G, ¿cuánto sería? 4. O sea, 4 alfa más 4 1 menos alfa, que es 4. Y este número acá sería 6 alfa más 4, ¿no? Listo. Entonces, ahora pues veamos cuándo le conviene hacer una cosa a la otra. Entonces, él le conviene más E que G, siempre y cuando 6 alfa más 4 sea mayor que 4, lo cual pasa cuando 6 alfa es mayor que 0, que pasa siempre y cuando alfa sea mayor que 0. ¿O no? Sí, de acuerdo. Sí. Listo. Prefiere G a E, pues cuando 4 sea mayor que 6 alfa más 4, que va a pasar cuando alfa sea menor que 0. Que esto nunca va a pasar, ¿o no? Porque alfa es un número entre 0 y 1, es una probabilidad. Ujú. Sí, no, nunca va a pasar. Y por último, él es indiferente entre las dos cuando alfa es exactamente igual a 0. Entonces ahora va a graficar la función de mejor respuesta. Entonces,
cuando alfa es mayor a 0, él prefiere jugar E. ¿Cómo se vería eso en la gráfica? A beta le asignas el valor 1. Cuando alfa es mayor que 0, o sea, se vería así. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Y él es indiferente cuando alfa es 0. Entonces, cuando él es indiferente, pues le da lo mismo jugar E o G o cualquier probabilidad entre los dos, ¿o no? O sea, randomizar entre los dos también le da igual. Entonces, se vería así. ¿Están de acuerdo que así sería la función de mejor respuesta o no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Y aquí, como asumimos antes que alfa tiene que ser mayor a 2/3, ¿aquí pasaría algo si es menor a 2/3 que lleve a B a cambiar su decisión o no? No, no. Porque básicamente lo que sabemos es que si alfa es menor que 2/3, o sea, si yo elijo un alfa menor que 2/3, entonces puedo dominar las T a C. Entonces C nunca lo vamos a jugar. Digamos, no, ninguna persona razonable lo debería jugar nunca. Así encontremos que hay unos equilibrios donde alfa, como este de acá, es menor que 2/3. Va, gracias, profe. Entonces, a ver, ahora veamos los equilibrios de Nash. Entonces, hay un equilibrio de Nash acá arriba que correspondería al equilibrio de Nash cuando alfa y beta son 1, o sea, cuando A, E, ¿no? Hay uno acá abajo que corresponde al equilibrio de Nash cuando alfa y beta son 0, o sea, D, G. Y hay infinitos equilibrios de Nash acá, ¿o no? Sí, Entonces, estos serían unos equilibrios de Nash cuando el jugador 1 juega D, o sea, alfa es igual a 0, y el jugador 2 juega una estrategia mixta, tal que beta es menor que 5/8. O igual. Sí, igual también. Profe, ¿puede repetir cómo obtuvimos la línea vertical verde? Sí, claro. Entonces, básicamente viene de esta condición de acá. Entonces, lo que nos dijimos es cuando alfa es 0, el jugador 2 es indiferente entre G y E. Ok, Entonces, va. como le da lo mismo G o E, también le da lo mismo cualquier estrategia mixta que mezcle esos dos. Sí, sí, va, perfecto. Claro. Sí, ya. Gracias, profe. Listo. Y entonces, tendríamos que hay infinitos equilibrios. Ay, se me quedó cortico. Infinitos equilibrios de Nash. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo. ¿Alguna pregunta que quede de este ejercicio antes de cambiar de diapositivas? Ok, ok. Entonces, si si se han dado cuenta, o no sé si se han dado cuenta o no, pero básicamente el orden en el que hemos ido haciendo cosas es como, bueno, tratamos de resolver juegos por dominancia y podemos resolver algunos juegos, pero no todos. Después, cuando introducimos equilibrio de Nash en estrategias puras, eso nos permitió resolver más juegos, pero todavía no todos. Había juegos como, por ejemplo, pares y nones que no tenían equilibrio. Y cuando introdujimos estrategias mixtas y equilibrios de Nash en estrategias mixtas, todos los juegos que hemos hecho han tenido solución, o sea, han tenido un equilibrio de Nash. Entonces, eso no es casualidad, es una consecuencia del teorema de Nash. Entonces, básicamente, lo que es el teorema, así, muy sencillo,
es que dice, suponga que el conjunto de estrategias de los jugadores es finito. O sea, hay un número finito de opciones que pueden elegir al principio. Entonces, un equilibrio de Nash, acá tal vez debería decir, posiblemente en estrategias mixtas, entonces lo que dice el teorema es, un equilibrio de Nash, posiblemente en estrategias mixtas, siempre existe. O sea, otra manera de decir esto es, todo juego finito, o sea, que tenga un conjunto finito de jugadores y un conjunto finito de estrategias para cada jugador, siempre tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Cómo lo ven? Profe, nada más me confunde un poco la parte de posiblemente. O sea, ¿es que siempre, siempre o qué es lo de O sea, posiblemente? que es que siempre, siempre hay un equilibrio de Nash y ese equilibrio de Nash puede que sean estrategias puras o puede que sean estrategias mixtas. Ah, ok, ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? O sea, profe, entonces, por ejemplo, cuando de repente en estrategias puras nos salía que no hay equilibrio de Nash, quiere decir que a fuerzas es por estrategias mixtas. Exactamente. Ok. Pero si hay equilibrios de Nash en estrategias puras, también puede que haya más equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Lo que dice esto es que al menos hay un equilibrio de Nash. Puede que sean estrategias mixtas, ese equilibrio. Ah, ya. Otra manera de decir esto es como todo juego se puede solucionar por equilibrio de Nash si uno tiene en cuenta estrategias mixtas. Otra manera de pensarlo. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Vamos a ver la prueba, igual un poco que la de equilibrio general, como la intuición solamente, no digamos la parte pesada de las matemáticas, ¿listo? Pero la prueba es muy parecida a la de equilibrio general. O sea, va a seguir como la misma lógica. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo era la prueba de equilibrio general? La de que demostramos un teorema, que era un teorema de Arrow, que dice que todo, básicamente, que toda economía tenía un equilibrio general. Por ¿Se acuerdan contradicción. cómo lo hicimos? No, esa no era por contradicción, increíblemente. Derivando igualando a cero. Acabas de muy bien porque dices las dos opciones más posibles en términos probabilísticos porque somos economistas, pero no fue ninguna de esas dos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho como hay una función que es la función de exceso de demanda? Y entonces si la función de exceso de demanda es positiva, es porque hay más demanda que oferta, entonces el precio debería subir. Y después si es negativa es porque hay más oferta que demanda, entonces el precio debería bajar. Y cuando esa función de exceso de demanda valga cero para todos los bienes es porque llegamos a un equilibrio, ¿o no? Ujú. Entonces como que dijimos, bueno, entonces esa función si tiene un punto fijo, básicamente es porque ya ese punto fijo es donde ya nos ajustan los precios. O sea, la función de ajuste de precios, dijimos, si ya nos ajustan más los precios es porque estamos en el equilibrio. Y cuando nos ajustan más los precios es porque era un punto fijo de la función. Entonces, vamos a hacer algo parecido. Entonces, de nuevo, esto va a entrar a ser como la intuición. Ah, esto no cargó. Listo. Ok, entonces básicamente vamos a hacerlo por dos partes. Lo primero es que vamos a decir, vamos a mostrar que un equilibrio Nash es un punto fijo de las funciones de mejor respuesta. ¿Listo? Y entonces la segunda parte va a decir, ok, vamos a poder aplicar un teorema matemático a esas funciones de mejor respuesta que nos garantizan que un punto fijo existe. Y como todo equilibrio Nash es un punto fijo, si ese punto fijo existe, eso quiere decir que hay un punto fijo, o sea, hay un equilibrio en Nash. Esa es la idea de la demostración. ¿Tiene sentido eso? Sí tiene. Ok. Entonces, a ver, un punto fijo, solamente como recordatorio, básicamente es un número tal que cuando yo se lo meto a la función, me escupe el mismo número. O sea, la función, yo le meto el número y la función me devuelve lo mismo. Entonces, se llama un punto fijo porque básicamente la función no lo transforma, lo deja quietico. ¿Listo? Entonces, vamos por la prueba. Entonces, lo primero es que todo vamos a tratar de demostrar que un equilibrio de Nash es un punto fijo de algo.
Entonces, quiero que por un momento, a ver si todo el mundo está de acuerdo con esto, para que esto sea un equilibrio en Nash, quiere decir que para el jugador I, jugar SI estrella es la mejor respuesta a que las demás personas estén jugando el equilibrio en Nash, ¿no? Es casi que la definición de equilibrio de Nash. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, yo voy a crear una función que va a ser, o se llama una correspondencia realmente porque no es una función, es una función multivariada que además puede devolver conjuntos, entonces se llama correspondencia, pero eso no importa. Entonces, una función multivariada, piénsenlo así, donde digamos yo le meto un vector de n entradas y él me va a devolver un vector de n entradas, donde la primera entrada va a ser la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hacen los demás, la segunda entrada va a ser la mejor respuesta del jugador 2 a lo que hacen los demás, y la última entrada va a ser la mejor respuesta del jugador n a lo que hacen los demás. Entonces, si están de acuerdo de esto, yo le meto un vector de n entradas y me devuelve un vector de n entradas. Bueno, Sí, profe. listo. Entonces, a esta función gamma mayúscula, ¿qué pasa si ustedes le meten el equilibrio de Nash? ¿Qué les va a devolver la función? Te devuelve el equilibrio también, ¿no? Exacto, porque básicamente, lo tengo acá escrito, si yo le meto el equilibrio de Nash, entonces lo que me va a devolver en la primera entrada es la mejor respuesta del jugador 1 a que los demás jueguen el equilibrio de Nash, que por definición es S1 estrella, ¿o no? Y así para cada uno de los jugadores. Digamos, para el jugador N, pues me va a volver la mejor respuesta del jugador N a que los demás jugadores jueguen el equilibrio de Nash, que por definición es Sn estrella, ¿o no? O sea, es básicamente usando esta igualdad, llego acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, esto básicamente lo que muestra es que el equilibrio de Nash es un punto fijo de la función gamma. Si nosotros podemos asegurar que la función gamma tiene un punto fijo, entonces ya demostramos que todo juego tiene un equilibrio de Nash, porque todo juego tiene, o sea, toda función gamma del juego tiene un punto fijo y ese punto fijo es equilibrio de Nash. Entonces ahora vamos a aplicar un teorema matemático que es como la generalización del teorema de punto fijo en una dimensión, que se llama el teorema de Kakutani. Kakutani lo que dice es, si yo tengo una correspondencia, ya les digo qué quiere decir eso, por el momento piénselo como una función de un espacio multivariado a un espacio multivariado, o sea, le meto un vector y me vuelve un vector, que es semicontinua desde arriba, por el momento pensemos que quiere decir que es continua, olvidémonos de la palabra semicontinua desde arriba, y ese conjunto es no vacío y compacto, o sea, es cerrado y acotado, y aparte de eso es convexo, entonces esa cosa tiene un punto fijo. ¿Listo? Entonces, a ver, si yo pudiera mostrar que todas las condiciones del teorema se cumplen para un juego, entonces lo que podría decir es, esta función tiene un punto fijo y como el punto fijo es un equilibrio de Nash, entonces tiene un equilibrio de Nash. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Más o menos. Sí, de acuerdo. Claro. Ok, entonces ahora vamos a ver si podemos ver que todas las, digamos, las partes del teorema se cumplen en un juego finito con estrategias mixtas. Entonces, lo primero que todo es que la función iría del conjunto de estrategias mixtas. Me va a pasar aquí abajo para que no haya como tanto suspenso entre uno y el otro. Entonces, la función va a ir del conjunto de estrategias mixtas al conjunto de estrategias mixtas, ¿listo? Entonces, lo primero que todo es que vamos a demostrar que es compacto. Entonces, que sea compacto quiere decir que es cerrado y acotado, básicamente. Lo que quiere decir eso es que es un conjunto que tiene límites e incluye
el límite de ese conjunto. Entonces, en un conjunto de estrategias mixtas, intuitivamente las estrategias más extremas son las estrategias puras o no. Porque el resto son como combinaciones de estrategias puras o no. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3 estrategias, a ver si están de acuerdo conmigo, y digamos que acá hay un punto, cada punto marca una estrategia diferente. Esta línea de acá marcaría todas las estrategias que combinan S1 y S2. Esta línea de acá marcaría todas las estrategias que combinan S2 y S3. Y esta línea de acá marcaría todas las estrategias que combinan S1 y S3. Y cualquier punto por dentro es una estrategia que combina las 3 cosas. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo o no? Intuitivamente. Olvídense de esto en qué espacio vive, pero intuitivamente, ¿esto les suena razonable o no? Sí, Entonces, lo importante de esto es un conjunto acotado, o sea, tiene unos límites bien definidos, pues porque hay un número finito de estrategias. Entonces, si yo agrego una estrategia 4, esperen que se me va a acabar la batería de esto. Lo conecto. Listo. Entonces, si yo agrego una estrategia 4, por ejemplo, como variaría esto, es que ahora, en vez de ser un triángulo, se volvería como un rombo, ¿o no? Pero, pues, digamos, seguiría siendo un conjunto bien definido, ¿o no? Entonces, va a ser un conjunto que es finito, o sea, tiene bordes, y el borde de este conjunto es cuando mezclo estrategias de 2 en 2. Entonces, aunque yo podría mezclar cosas más complejas, eso se podría hacer. Lo importante es que incluye el borde también o no. O sea, esas estrategias que están acá en el borde, también las puedo tomar o no. ¿Tiene sentido eso? sí. Entonces, este conjunto es compacto. Es convexo, entonces básicamente, ¿cuál era la definición de convexo? A ver, en la clase de economía matemática que han visto en algún caso, ustedes. ¿No era que cualquier unión entre 2 puntos también pertenecía al conjunto? Exactamente. Y entonces acá, la unión entre 2 puntos, a ver si están de acuerdo conmigo, es una estrategia mixta o no. Es como, yo cojo la estrategia 1 con la estrategia 2 y hago una combinación lineal de esas dos. Eso es una estrategia mixta por definición o no. Entonces, casi que la definición de estrategias mixtas hace que el conjunto sea convexo. Porque para que un conjunto sea convexo, lo que tengo que poder incluir es todas las combinaciones lineales entre dos opciones. Y si las estoy incluyendo porque son estrategias mixtas, pues ya lo hago convexo o no. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, sí tiene sentido, creo. Listo. O sea, piénsenlo intuitivamente. Sí, o sea, no me importa si ustedes saben demostrar esto a memoria. Listo. Y la última es que tiene que ser semicontinua desde arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, semicontinua desde arriba, como estas son correspondencias, porque no son funciones. Porque digamos que, me voy a volver a como al ejemplo que teníamos allá. Si ustedes se recuerdan cómo se veía la función de mejor respuesta, se veía algo así o no. ¿Están de acuerdo? Y es porque si beta valía este valor, esto y esto era mejor respuesta o no. O sea, le daba igual, es en el ejemplo anterior, le da igual elegir B, D o G. ¿Sí se acuerdan? Era E y G. ¿O no? Sí. Y entonces también dijimos que todo lo que estaba acá también estaba incluido. Entonces, semicontinuo desde arriba lo que dice es, si hay dos cosas que hacen parte de la mejor respuesta, todas las cosas que conectan esas dos cosas, o sea, todos los puntos que conectan esas dos cosas también hacen parte de la mejor respuesta. Pero de nuevo, si a mí esto es mejor respuesta y esto es mejor respuesta, pues porque me da la misma utilidad y cualquier combinación, o sea, si yo randomizo entre esas dos, me da la misma utilidad, entonces también tiene que ser mejor respuesta, ¿o no?
Entonces, básicamente, esto lo que me dice es que esto es continuo, y semicontinuo desde arriba, esta definición es básicamente una extensión de la definición de continuidad, pero cuando la imagen puede ser un conjunto y no un punto. Entonces, intuitivamente lo que dice es, si esto tiene dos imágenes, o sea, hay dos cosas que son mejor respuesta, esas dos imágenes están conectadas. ¿Cómo están conectadas? Por todas las estrategias mixtas entre esas dos opciones. Y esa literalmente es la definición de semicontinuo desde arriba. Entonces, devolviéndome un poco a lo que decía el teorema, escrito por acá arriba, dice, ok, necesitamos una correspondencia que sea semicontinua desde arriba. De nuevo, eso casi que es por la definición de estrategias mixtas. Necesitamos que el conjunto sea no vacío, bueno, pues es porque la gente tiene estrategias, eso está bien. Que sea compacto, ya dijimos sí, porque pues tiene un límite, porque son finitas estrategias. Incluye el borde, porque yo puedo elegir las estrategias puras. Y es convexo, de nuevo convexo casi que es por la definición de estrategias mixtas. Entonces, eso tiene un punto fijo, y como tiene al menos un punto fijo, pues tiene al menos un equilibrio de Nash. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Listo. Entonces, aquí un poco de historia del pensamiento económico. Si se ve en la película esta de Russell Crowe, cuando él hace de Nash, cuando Nash le dan el premio Nobel, llegan y le dicen, oye, pues bueno, felicitaciones, te ganas el premio Nobel. Y el tipo literalmente la respuesta, dice los biógrafos que es así, está bien en la película, él dice, es por mi trabajo, y entonces Nash es un matemático supremamente famoso en el mundo de las matemáticas, o sea, aparte de los economistas. Entonces llega y dice, debe ser por lo que yo hice de tal teorema. Y es como, no, no es por eso. Entonces es por esta otra cosa que dice. No, no es por eso. Entonces dice, es por esta otra cosa. No, no es por eso. Entonces dice, ¿por qué es? Y le dice, no, por el trabajo que tú hiciste en tu tema de tesis de doctorado, que es el teorema de Nash. Y él dice, ¿cómo? Eso básicamente es, yo apliqué el teorema de un matemático famoso, Kakutani, a un contexto particular que los economistas estudiaban, que era la teoría de juegos, y pues ya, eso casi que no sería llamar el teorema de Nash, sino el lema de Nash o el corolario de Nash. Y entonces el tipo como que no lo podía creer, pero pues así es. Entonces, pues nada, eso como un poco para decir, esto en realidad a mí me parece que es algo bonito porque es como la mezcla perfecta entre diferentes disciplinas. La teoría de juegos está siendo desarrollada en parte por matemáticos, pero en parte por sociólogos y economistas, o sea, como ciencias sociales, y vieron que podían aplicar una herramienta a las matemáticas para explicar un poco el mundo real. Entonces, pues en realidad es, pues no sé, a mí me parece una historia bonita del conocimiento. Algo que la película sí tiene súper mal es cuando llegan y explican qué es un equilibrio de Nash, porque es literalmente lo opuesto a lo que es un equilibrio de Nash. Es como cooperación entre individuos, en vez de que los individuos, cada uno por su propia maximización, llegan a algo que no es un óptimo de Pareto. Entonces, pues es relativamente interesante. Pero bueno, ¿preguntas sobre esto? No. Listo. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es juegos dinámicos. Entonces, a ver, esto con tantas pausas. Entonces, básicamente, un juego dinámico, digamos, los juegos que hemos visto hasta ahora, indirectamente son juegos estáticos. Un juego dinámico, pues va a tener, como dice su nombre, un componente dinámico, o sea que va a haber diferentes periodos del tiempo, intuitivamente en el juego. Cada todos los juegos que hemos visto ahorita y como los que había en el parcial, era como a los jugadores que simultáneamente eligen algo o sin saber lo que hizo la otra persona, eligen algo. Entonces ahora vamos a permitir un componente dinámico, o sea, como periodos del tiempo. Y obviamente para que esto sea interesante, tiene que ser que lo que pasó en el periodo 1 o en algún periodo anterior es observable por alguien después, porque eso va a afectar sus decisiones. ¿Listo? Entonces acá, muy importante recordar, algo que ya hemos repasado varias veces, pero una estrategia pura es un plan contingente de acción, o sea,
una acción para cada posible nodo de información o cada posible contingencia del juego. Ahora sí se va a volver supremamente importante. Y el conjunto de equilibrios de Nash del juego va a seguir siendo el conjunto de equilibrio de Nash que habíamos visto antes. O sea, yo cojo el juego dinámico, lo represento como un juego normal y puedo encontrar los equilibrios de Nash. Eso no va a haber cambiado. Pero, ¿qué sí va a haber cambiado? Que algunos de estos equilibrios de Nash no van a hacer mucho sentido intuitivo. Entonces, como no hacen sentido, lo que vamos a tratar de hacer es un refinamiento, o sea, como filtrar los equilibrios de Nash que no tienen sentido. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera sistemática. ¿Se entiende el objetivo? Sí, se entiende. Entonces, por ejemplo, veamos este juego. Entonces, a este juego va el jugador 1, digamos que es la firma, una firma, que está decidiendo si salirse de un mercado o entrar al mercado. Son sus opciones. Si sale del mercado, pues solamente gana 0 y la otra firma, digamos, gana 2, que es, no sé, todo lo que queda en el mercado. Y si se entra al mercado, la firma 2 tiene dos opciones. O se acomoda o pelea, hace una guerra de precios con la firma 1. Si hace una guerra de precios con la firma 1, todo el mundo pierde, menos 3, menos 1. Mientras que si se acomoda, ambas firmas ganan un poquito de dinero. Es el juego. Entonces, si yo fuera a escribir este juego en forma normal, ¿cómo sería? El jugador 1, ¿cuántas opciones o estrategias tiene? Tiene 2. Que son E y X, ¿sí o no? Fácil. Y el jugador 2, ¿cuántas estrategias tiene? ¿Cuántas opciones? También 2. Sí, F y A. Esto no es una normal. Y entonces, si digamos yo fuera a escribir ese juego en forma normal, pues FE sería menos 3 menos 1. X sería 0,2, 0,2 y este sería 2,1. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Listo. Sí, Ahora, si el jugador 2 juega F, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1? Es jugar X. Si el otro juega A, es jugar E. Si el jugador 1 juega E, la mejor respuesta del jugador 1 es jugar A. Y si juega X, la mejor respuesta es cualquier cosa. Entonces, esto básicamente nos dice que hay dos equilibrios de Nash, que serían XF y E, A. Ahora, uno de estos equilibrios de Nash no tiene mucho sentido intuitivo. ¿Cuál? El 0,2. 0,2 no es el equilibrio, son los pagos, ¿no? Bueno, el XF, porque son los mismos pagos que XA. Pero no es por eso que no tiene tanto sentido intuitivo. No, Es el que no tiene sentido intuitivo, pero no es por esa razón. no tiene sentido intuitivo porque la persona uno nunca escogería X porque prefiere ganar algo a no ganar nada. Y sabe que la persona 2 va a escoger A porque en la otra pierde, ¿no? Exacto, por lo segundo que dijiste. A ver, analicemos este equilibrio. En este equilibrio lo que está pasando es que básicamente el jugador 2 dice, mira, si tú entras al mercado, yo te hago una guerra de precios. Te lo prometo. Entonces el jugador 1 dice, bueno, dado que me están prometiendo eso, si yo llegara a entrar, perdería 3, ¿sí o no? Mientras que si me salgo, me quedo con 0, prefiero 0. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, dado que la otra persona me está amenazando con jugar F, yo juego X. Pero entonces ahora pensémoslo como intuitivamente. ¿Es que la otra persona me diga que va a jugar F una amenaza creíble? Menos que te tenga mucho rencor, ¿no? Pero pues el rencor debería estar incluido en los pagos. Entonces, Entonces, si yo soy no. la persona 2 y ya la otra firma entró, yo puedo hacer guerra de precios, donde pierdo 1, o puedo acomodarme y gano 1. O sea, intuitivamente sería una amenaza creíble que el jugador 2
hiciera guerra de precios si yo entro? No. ¿Todo el mundo ve que no es una amenaza creíble? ¿Es claro para todo el mundo? Sí, no, más o menos. Sí. Listo. Entonces esto básicamente involucra una amenaza no creíble. Entonces, digamos, si la gente fuera hiperracional, como nos gusta pensar los economistas, pues XF no debería ser como un resultado del juego, porque la gente uno debería pensar, ah, no, si yo entro, no es realista que esta amenaza de la persona 2 de nuevo te va a hacer una guerra de precios, la lleve a cabo porque él perdería más plata, o sea, pierde plata, le conviene más acomodarse, entonces mejor entro, y si entro, él se va a acomodar y ya EA, o sea, como que este es el equilibrio, digamos, que uno intuitivamente pensaría que pasaría. Mientras que XF, una persona hiperracional no debería llegar a que pase. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí, sí tiene sentido. Entonces, como que en cierta medida lo que queremos hacer es un refinamiento del equilibrio de Nash, o sea, filtrar el equilibrio de Nash para eliminar XF, porque XF, pues digamos, a cualquier persona en la calle le parecería que no tiene sentido de ser. Que digamos, el resultado del juego debería ser EA. Entonces, pues veamos cómo podemos hacer eso. Que está cargando aquí el resto de las imágenes. Esto es lo que acabo de decir en palabras. Listo. Entonces, una manera natural de hacer esto es lo que se conoce como inducción hacia atrás. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todos los jugadores optimicen en todos los nodos, teniendo en cuenta cuáles son amenazas creíbles hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, si me devuelvo al juego que tenía acá, que era entrar o salir para el jugador 1, para el jugador 2 era o pelear o acomodarse, acá era -3, -1, acá era 2-1, acá era 0-2. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Acá el segundo periodo del juego sería este de acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, de acuerdo. Ok, entonces, supongamos que llegamos a ese momento del tiempo. Si llegáramos a ese momento del tiempo, ¿qué sería lo óptimo que haría el jugador 2? ¿Jugará? Exacto. Entonces, como que sabemos que él nunca va a jugar F en el futuro porque no le conviene. Entonces, ahora volvámonos al primer periodo del juego, que está acá. Entonces, ahora estamos en el primer periodo del juego. El jugador 1 sabe que el jugador 2, o digamos, si incorpora esa información, nunca jugaría F en el futuro porque pues, no sería racional. Entonces, él tiene dos opciones. O juega E, que lo lleva después a que el jugador 2 juegue A, y donde gana 2, o juega X, donde gana 0. ¿Qué hace el jugador 1? Juega, Juega él. Y entonces esto nos lleva a que el resultado del juego sea E, A por inducción hacia atrás, ¿o no? Sí. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si los pagos del jugador 2 fueran uno en T y en A? ¿Qué haría el Entonces jugador no 2? podríamos eliminarlo. Ok, y entonces el jugador 1 tampoco sabría como qué hacer. Tampoco, sí, exacto. Entonces Ok. ahí vamos al juego en forma normal, como lo estábamos haciendo antes, digamos. Y esto ya es un juego dinámico, ¿verdad, profe? Ya esto es un juego dinámico porque si se dan cuenta la diferencia con lo anterior es que 2 observa qué hizo 1 antes.
¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, esto que acabamos de hacer está sustentado por un teorema matemático, que es el teorema de Zermelo, que dice básicamente, en todo juego finito, donde cada conjunto de información tiene un solo nodo, o sea, básicamente todo el mundo sabe dónde está parado en todo momento del tiempo, o sea, no hay incertidumbre sobre qué hizo la persona en el pasado, sino que yo sé qué hicieron en el pasado. ¿Listo? Entonces tiene un equilibrio de Nash que se puede derivar por inducción hacia atrás, o sea, cancelando cosas. Y aquí viene la pregunta que alguien estaba haciendo. Si los pagos de los jugadores son diferentes en todo, o sea, digamos al final, entonces el equilibrio de Nash es único. Entonces, si nos volvemos al ejemplo que ustedes decían acá, si por ejemplo acá los pagos no hubieran sido diferentes, pues ya no hubiéramos podido decir que el resultado era EA y hubiera habido más de un equilibrio. Pero como son diferentes en todos los nodos, estoy seguro que va a haber un solo equilibrio. Pero lo que dice este juego básicamente es todo juego de información completa, o sea, donde todo el mundo sabe dónde está parado en todo momento del tiempo, se puede resolver por inducción hacia atrás. Otra manera de pensar en este juego, o sea, es básicamente lo mismo dicho de otra manera, es si yo tengo un juego de 2 jugadores con información perfecta, no quiere decir información perfecta que todo el mundo sabe dónde está parado en todo momento del tiempo, o sea, no hay incertidumbre sobre qué hizo mi contrincante en el periodo anterior. ¿Listo? Donde se juega de manera alternante, entonces digamos va el jugador 1, después el jugador 2, después el jugador 1, después el jugador 2. ¿Listo? Y donde el juego no termina en un empate, entonces de tener una estrategia óptima. O sea, una estrategia que lo forza a ganar o en el peor de los casos, a empatar. En el peor de los casos, pero bueno, si no puede terminar en empate, eso no puede ser posible. Entonces, ¿por qué es eso? Es intuitivamente cuando ustedes juegan gato. Después de que, no sé, tenían más de 10 años o lo que sea, supongo que ya todos se dieron cuenta que es imposible perder en gato o no. O sea, no es que no sea posible, pero digamos, si uno es una persona relativamente razonable, a uno nunca le pueden ganar o no. Sí. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Esto básicamente es una consecuencia de estos teoremas. Porque, ¿qué es lo que están diciendo estos teoremas? Es que gato es un juego muy sencillo, entonces es muy fácil verlo. Es bueno, si yo pongo una X acá, entonces yo sé que, no sé, la persona está tratando de hacer una C, o sea, veo cuáles son sus jugadas a futuro, entonces digo, no, las voy a, digamos, voy a hacer una preventiva, entonces, no sé, le pongo un 0 acá, él pone el X, yo le pongo el 0, él pone el X acá, ¿no? Y es como una manera de evitar, bueno, ahí en realidad me ganaron, entonces no importa. No puedo jugar contra mí mismo. Pero entonces, como yo puedo ver lo que la persona va a hacer hacia el futuro, yo puedo hacer jugadas preventivas que lo forcen a no ganarme o no. Si yo, digamos, soy el 0 y la otra persona es la X. Y viceversa o no. Intuitivamente lo que uno está haciendo acá es jugar inducciones atrás, pero en la cabeza. Porque dice, si yo lo pusiera acá, la otra persona lo pondría acá, Entonces, pero voy a hacer eso muy rápidamente en la cabeza o no. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, una consecuencia de este teorema también es que, por ejemplo, un juego como el ajedrez, donde alguien tiene que ganar, tiene una estrategia óptima. O lo que dice el teorema es, existe una estrategia óptima, mas no le dice a uno cuál es. Y como ajedrez es un juego muy complejo, digamos, si ustedes lo empiezan a pensar intuitivamente y yo fuera a pintar un árbol, yo en la primera opción, habíamos dicho que uno tiene ¿cuántas? 16 opciones como jugador uno. No, 18, ¿no? Tiene 18 opciones, ¿estamos de acuerdo o no? Como jugador uno o no. De acuerdo. Y después el jugador 2 en su primera jugada tiene 18 opciones. Y así pues digamos hasta el final. Y después en la tercera jugada el jugador 1 pues depende de qué ha pasado antes, va a tener aproximadamente 18 opciones. Y esto así va a seguir muchos hasta el final, hasta que se acabe el juego y alguien gane. Pero entonces ustedes se van a dar cuenta que por acá en la última, digamos, o sea, al final del árbol,
va a haber un número de opciones que es muy grande o no. De por sí 18 por 18 ya es un número muy grande o no. Y eso antes sería hasta la segunda ronda del juego. Entonces, como el juego es tan complejo y tiene tantas opciones al final, digamos que no existe un computador, literal, hoy día, que tengan los humanos, que le permita a uno saber cuál es la estrategia óptima que le permita ganar siempre en ajedrez. O sea, básicamente, cuál es la estrategia que yo voy cancelando los caminos, diciendo, no, esto no es óptimo, esto no es óptimo, por inducción hacia atrás, hasta que al final diga, ah, mira, el camino para ganar siempre es este. No sé, se va por esta rama así. O sea, sabemos que ese camino existe, pero no tenemos un computador lo suficientemente poderoso para calcular cuál es ese camino. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces voy a hacer ahora otro juego que ya hemos empezado a hacer la vez pasada, que era este juego del 100 pies. Entonces, si yo fuera a escribir ese juego en forma normal, ¿cómo serían las estrategias del jugador 1? Ya lo hemos hecho una vez, pero siempre es bueno repasar. Continuar, parar. ¿Sí? Continuar, continuar. ¿Sí? Parar, continuar y parar, parar. Exacto. Perfecto. Y esto es lo que hago en el primer periodo, digamos. Y esto es lo que hago en el tercer periodo, ¿no? Sí, así es. Y el Sí. jugador 2 tiene dos opciones, que son continuar y parar solamente. ¿O no? Sí, nada más esos. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces ahora yo podía rellenar la matriz de pagos y la matriz de pagos ya la tengo rellena acá. Ya la había hecho yo en la casa y ustedes y yo ya la habíamos hecho en otra clase. Entonces básicamente, solamente como para hacer uno, no sé, si yo fuera a llenar este de acá, que correspondería con este de acá, solamente que lo tengo en orden diferente, pues sería el jugador 1 continúa, el jugador 2 continúa y el jugador 1 para. Entonces sería continuar, continuar y después para. Entonces termina en 4-1. Y así pues uno rellena toda la matriz. Entonces, esta matriz, esta sería la forma normal de ese juego. Si yo fuera a encontrar los equilibrios de Nash, hacemos lo que siempre hacemos, que es decir, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a que el jugador 2 puede continuar? Es continuar, parar. Y si él para, o sea, el jugador 2, me da igual parar, continuar o parar, parar. O sea, parar en el primer periodo. Y viceversa. Si el jugador no juega continuar, continuar, la mejor respuesta del jugador 2 es continuar. Si juega continuar, parar, es parar. Si juega parar, continuar, es cualquiera de las dos. Y si juega parar, parar, es cualquiera de las dos. Entonces, esto nos dice que hay hay dos equilibrios de Nash, ¿no? Sí. Hay dos equilibrios de Nash que serían parar para el primer jugador, parar para el segundo, y parar, tirar para el primero y parar para el segundo. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo o no? Sí. Ahora, si yo fuera a hacer este juego por inducciones atrás, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el último periodo acá? La respuesta sería 3-3. Ah, no, 4-1, perdón. Pero esa no es la respuesta sería las estrategias que llevan a eso. Ah, ok. Acuérdate de eso siempre, pero hagámoslo una cosa a la vez. Entonces, estamos acá, ¿sí o no? Entonces, estamos en el último periodo. Ahí, ¿qué haría el jugador 1? Pararía, ¿no? Exacto. O sea, esto no. Entonces, digamos, a ver si todos estamos de acuerdo. Lo que quiere decir esto, en palabras, es que, dado que llegamos al tercer periodo, el jugador 1 va a jugar parar. O sea, si el jugador 1 llega y dice, oye, si tú haces tal o tal cosa, yo en el último periodo continúo, sabemos que eso no es una amenaza creíble, ¿o no? Sí. Entonces ahora digamos que vamos al segundo periodo y el jugador 2, teniendo en cuenta que ya sabe que en el tercer periodo el jugador 1 nunca continuaría, ¿qué haría?
también pararía, ¿no? Claro, porque ahí compara un pago de 2 con un pago de 1. Entonces dice, no, yo continúo tampoco, eso es perder la plata. Y entonces, dado eso, en el primer periodo el jugador uno dice, bueno, yo puedo parar hoy o continuar. Entonces, ¿qué haría él? Pararía también. Y entonces el equilibrio por inducción hacia atrás sería P, P, o no. O sea, sería el jugador 1 va a jugar P sin importar qué. A eso corresponden estos P's. Y el jugador 2 va a jugar P también. Este efectivamente era uno de los equilibrios de Nash que habíamos encontrado. Pero teníamos este otro equilibrio de Nash. ¿Por qué ese equilibrio de Nash no sería creíble o no, pues no tiene mucho sentido? Porque si el jugador 2 para, pues ya no sigue el juego, ¿no? No, no es tanto por eso. Es porque si llegamos al tercer periodo, de nuevo vamos a este de acá, sabemos que al jugador uno le conviene más parar que continuar. Entonces, esta amenaza de acá, esto es una amenaza al final del día, no es creíble. ¿O no? ¿Esto es claro o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, si les parece, dejemos acá hasta hoy, porque ya el siguiente ejemplo es un poco más largo, y entonces no quiero dejarlo a la mitad. Y la próxima clase vemos el siguiente ejemplo. ¿Les parece bien? Sí, gracias, profe.